Y de hecho de ahí nació un poquito del reto que nos lanzó el mercado. Están lo que son las asesorías puras o los abogados, ¿no? A nivel jurídico. Están lo que son las empresas de desarrollo, ya sea de blockchain o de otras tecnologías, y el usuario cripto, pero no hay nadie en medio. Entonces nosotros nos consideramos que somos ese enlace, pero la parte cripto funciona así. No existe renta cripto solo, es renta. Y dentro de tu renta a nivel mundial tenemos la parte que consideramos tradicional, ¿no? La típica, y tenemos la parte cripto. Ayudamos a todo aquel que realmente tenga criptos, vaya perdido, y la dificultad máxima, que es donde nosotros aportamos el valor añadido, es en la trazabilidad de esas operaciones. Pero cuando tú tienes criptos en 2 exchanges, en 4 CEX y 3 DEX, ¿sabes? Y luego en billeteras y frías y calientes, ahí no hay nadie que te esté dando el informe completo. Exacto. Un poco también diferente de lo normal, ¿no? O sea, fuera del aburrimiento. A veces demasiado movido, también te lo voy a decir, ¿no? Pero aquellos que tenemos un poco mente inquieta, ya el mundillo este que sea un poco activo nos va bien, ¿no? Hola a todos. Hoy me gustaría presentaros a una invitada muy especial, alguien que muchos vais a querer escuchar muy atentamente. Ella es la directora o CEO de Modo Cripto, modocrypto.es, y está especializada en criptoactivos y blockchain. Así que, bueno, sin más, vamos a presentarla. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola María, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, pasar un ratito para que vuestros usuarios aprendan cositas nuevas y podamos divulgar de este ecosistema que tanto nos encanta a todos. Sí, bueno, antes de empezar estábamos comentando, ¿no? Como esto es algo nuevo, ¿no? Por decir, y realmente no es tan nuevo. Ya llevas en el mundo de los criptoactivos y blockchain dedicada por completo. ¿Cuántos son? ¿4 años? Pues dedicada por completo, sí, casi 4. Llevamos ya 3 campañas de renta completas, o sea que sí, la verdad es que podemos decir que somos de los pocos, porque sí que tenemos algún compañero más que se dedica a ello, pero alguno, yo creo que con una mano me sobra, de los que conocemos, que sabemos que hacen el trabajo realmente desde hace tiempo y lo hacen muy bien, ¿eh? Creo que somos de los Claro, pocos que podemos decir que llevamos 3 años haciendo campañas de renta, y nosotros concretamente solo con inversores en criptoactivos. O sea, del tradicional no vamos al tradicional. creo que eso es lo que a mí me ha impactado, ¿no? Que, bueno, digo, algunas asesorías a lo mejor hacen esa transición, van cogiendo poco a poco algunos cripto. No, vosotros solo, exclusivamente, hacéis Sí, asesoría. bueno, sí, te cuento el motivo, María, y en Sí, verdad sí. es muy sencillo y la verdad es que es muy entendible. Yo sí que es cierto que antes estaba, bueno, un poco en la misma posición, pero lo que era en el sector tradicional, ¿vale? Del asesoramiento. Por eso son más de 14 años en todo lo que es asesoría. Y yo me interesé, pues ya como para 2020-21 aproximadamente, ahora no lo recuerdo, por blockchain. Es decir, yo entré por la tecnología, ¿vale? No por las cripto, porque me pareció, bueno, una barbaridad de lo que puedes llegar a hacer, de cómo democratiza las oportunidades y todo el que quiera, ¿no? Poder construir algo realmente grande, ¿no? Y algo que está por venir, muy nicho, muy un poco también diferente de lo normal, ¿no? O sea, fuera del aburrimiento. A veces demasiado movido, también te lo voy a decir, ¿no? Pero aquellos que tenemos un poco mente inquieta, ya el mundillo este que sea un poco activo nos va bien, ¿no? Entonces yo intenté compaginarlo con el tradicional, pero era prácticamente imposible si quieres dar un buen servicio. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque como es algo tan nuevo que te rompe los esquemas, no lo puedes, muchas cosas no se pueden como comparar fácilmente con la parte tradicional, y entonces tienes que estudiar mucho y formarte, es decir, tienes que estar como cada día aprendiendo. Entonces, la única forma viable es dedicarte focus para tener el máximo de clientes posibles y la máxima de experiencia posible. Entonces, de ahí nació que yo veía que era imposible, pues esto, ¿no? Poderlo compaginar. Y junto a otros colegas del sector y también más de la parte de desarrollo a nivel de tecnología, nos encontramos que existía este nicho. Es decir, están lo que son las asesorías puras o los abogados, ¿no? A nivel jurídico, están lo que son las empresas de desarrollo, ya sea de blockchain o de otras tecnologías, y el usuario cripto, pero no hay nadie en medio. No hay el que entienda a los fiscalistas de que esto es un marrón, porque hablando claro, es bastante marrón para ellos, ni entienda a los inversores en cripto de qué es lo que tienen que hacer, ¿no?
Entonces nosotros nos consideramos que somos ese enlace, ese puente entre los que realmente son fiscales y jurídicos de profesión y los que son inversores en cripto o empresas que tienen blockchain, ¿no? Porque también la tecnología aplica diferente. Nosotros entendemos un lado, entendemos el otro y lo que hacemos es traducirles, ¿no? Un poco el nexo entre unos y otros. Y para poderlo hacer correctamente, nuestra posición no es abarcar todo lo que quisiéramos, que es coger tradicional, coger tecnología, coger... No, sino puente. Estamos en medio. Lo que hacemos es unir, ¿no? Y tender, ¿no? Esta unión de que ellos se entiendan a la hora de tú quieres hacer una renta, tú quieres hacer un informe, quieres una contabilidad de empresa, vale, pero la parte de cripto funciona así. Los procedimientos, opinión legal y un poco les ayudamos a cómo tributar y cómo funcionar. Y de hecho de ahí nació un poquito del reto que nos lanzó el mercado. De hecho, bueno, creo que es un reto que vemos nosotros día a día, Sandra. Es algo que dentro de Rental nos preguntan muchísimo y como empresa no puedes entrar en lo que es pues la tributación o la fiscalidad de cada persona, ¿no? O sea, No, porque no es ¿estás un de tema acuerdo que generalista, sino que hay que conocer, porque aquí hay un tema muy importante y ya te lo avanzo, que no sé si a lo mejor me lo preguntarás luego, ¿no? Pero bueno, yo lo avanzo. Es que hay mucha gente que dice, no, yo vengo a hacer la renta cripto. No, no existe renta cripto solo, es renta. Y dentro de tu renta a nivel mundial tenemos la parte que consideramos tradicional, ¿no? La típica, y tenemos la parte cripto, pero eso se suma. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú quieres hacer una estrategia fiscal necesitas saber tanto si has hecho compra-venta de inmuebles o de acciones y has tenido ganancias o pérdidas como la parte cripto, porque una se compensa con la otra. No estamos solo cripto y me olvido. De ahí claro, el nexo tan importante. entonces ahí, por ejemplo, Sandra, ¿cómo funcionaría vuestra asesoría? Porque si no hacéis esa parte tradicional, ¿os unís a otra No empresa? estamos, no estamos enfocados en hacer la parte tradicional, es decir, a mí un cliente que solo tiene tradicional no Vale, lo derivamos. Ahora, obviamente, el cliente que tiene cripto sí que es cliente nuestro. Entonces, sí, y le abarca todo, le le hacemos abarca su parte tradicional, sí. Llevamos 3 años en campaña que nuestro 80% podría decir, más o menos, es el sector retail, que son las personas directamente que les hacemos los informes de la fiscalidad cripto, es decir, toda su trazabilidad, les decimos qué importes tienen que poner y normalmente les acabamos haciendo nosotros o incluyendo la parte cripto en renta o haciendo la renta completa, ¿vale? Pero no es justo un trabajo que sea como nuestro mayor valor añadido. Entonces sí que es cierto que ese otro 20% que está, la verdad, que creciendo un poquito bastante más en el último año y este concretamente, son asesorías o empresas o incluso particulares que vienen que tienen su propio gestor tradicional. Y entonces nosotros les hacemos toda la parte cripto y como siempre que les hacemos un informe, tienen una pequeña reunión conmigo para revisar las obligaciones que se derivan de los informes o de lo que hemos detectado, pues entonces o bien la hacemos con su gestor o bien la hacemos con ellos directamente. Porque, a ver, yo como gestora o exgestora del tradicional entiendo que yo no me voy a quedar clientes del tradicional porque no los quiero. Igualmente tú con tu gestor tienes una confianza de años. Entonces tampoco sí. vamos a tirar una confianza de años porque no entiendan las criptos, que lo normal es que no lo entiendan, ¿no? Por eso estamos también para apoyarles y crear alianzas con todo lo que son tanto asesorías como comunidades, ¿no? Como puede ser la vuestra, para ayudaros también a que lo entiendan, ¿no? Sí, eso es una de las preguntas que tenía para ti, ¿no? Si solo ayudáis a particulares o también a empresas, y en este caso creo que ese es un tercero, ¿no? Ayudáis incluso a las asesorías Sí. tradicionales. Sí, correcto, correcto. No, la verdad es que ayudamos a todo aquel que realmente tenga criptos, vaya perdido. De hecho, tenemos a veces un poco de, nos reímos a veces aquí porque nos vienen algunos pobres sudando. Nos entran a la oficina sudando. ¿Quieres agua? Sí, por favor. Con la cara de descompuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver qué es lo que, ¿no? ¿Qué caso me trae? Es que tengo criptos. Y yo, wow. Digo, me lo Mira, vamos a imagino quitar porque estás aquí, Vamos a ¿sabes? quitar ese miedo, ¿no, Sandra? Porque yo creo que Claro. si me defines, por ejemplo, ahora mismo en pocas palabras, ¿cómo fiscaliza la cripto, por ejemplo, ¿no? Una operación cripto. Bueno, a ver, es sencillo.
O sea, cómo fiscaliza es sencillo, porque al final la renta tiene dos partes, la base general, la base del ahorro, y en la que nos tenemos que centrar principalmente, que son casi todas las operaciones, es en la base del ahorro, que es aquella que tributa este año por primera vez del 19 al 28%, ¿vale? Entonces aquí lo que se tiene que tributar, ¿qué es? Las ganancias y las pérdidas que tú vas teniendo y te van a esa base. ¿Cuál sería el similar tradicional? La compraventa de acciones, por ejemplo, porque es una permuta, se considera una permuta o la compraventa de un inmueble, ¿sí? Esto serían las permutas o, por ejemplo, lo que es el staking sería el equiparable al mundo tradicional al yo tengo un dinero en el banco. O mira, seguimos con el ejemplo de las acciones, porque además tributa exactamente igual. Imagínate que yo tengo un token y tengo una acción. Yo este token lo tengo en staking y me genera unos intereses, ¿no? Por tenerlos. Eso me iría a mi renta, a la base del ahorro, como rendimiento de capital mobiliario del 19 al 28%. A la misma vez tengo una acción del tradicional, la que me está generando unos dividendos. Yo de los dos tengo la plena posesión todavía, no he hecho nada, ni vendido ni nada. También me va a ir como rendimiento de capital mobiliario a la base del ahorro del 19 al 28. Es Aunque el no haya similar, vendido. aunque no haya vendido, porque me está generando un rendimiento. Ahora bien, imagínate que yo lo que hago es vendo ese token, esa cripto, por otra cripto y vendo esta acción, en este caso, por euros, ¿vale? Ya lo veremos más adelante cuando ya entre Mica y todo que harán otros cambios, pero bueno, ¿qué ocurría en este momento? Pues que esa permuta se hará la compra-venta, precio de venta menos precio de compra, igual que la acción, precio de venta menos precio de compra, y las dos a dónde van, a la base del ahorro del 19 al 28%, pero en este caso irán como ganancia o pérdida patrimonial por transmisión. Pero ya ves que fiscalmente no es tan difícil una vez lo tienes muy claro. Las dificultades las encontramos sobre todo cuando entramos en protocolos DeFi, que tenemos que analizar técnicamente cómo funcionan, por eso nosotros entendemos de cómo funciona blockchain, para discernir, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, y qué es lo que pasa. Y la dificultad máxima, que es donde nosotros aportamos el valor añadido, es en la trazabilidad de esas operaciones. ¿Por qué? Cuando tú tienes acciones, ¿qué ocurre? Que tu broker o tu entidad bancaria te da un certificado y te dice lo que tienes que poner en renta, ¿no? Pero cuando tú tienes criptos en 2 exchanges, en 4 CEX y 3 DEX, ¿sabes? Y luego en billeteras y frías y calientes. Ahí no hay nadie que te esté dando el informe completo, Exacto. porque tienes que agregar toda la operativa. Y esto es un tema muy interesante porque hay exchanges que te dicen, no, yo te doy mi informe tax, ¿vale? Pero te voy a poner un ejemplo, sin decir nombres. Imagínate que yo en el exchange A compré un Bitcoin en 2010, en 2020 y en el exchange B compré otro Bitcoin en 2021. En Hacienda nos dice que tenemos que ir según el método FIFO, es decir, la primera cripto es la primera que vendo. En el exchange B decido vender ese Bitcoin que tengo ahora en 2024. ¿Qué pasa? Que si yo saco un reporte de ese exchange, ¿qué me dirá? Que tú lo compraste en el 22, ¿no? Hemos dicho. Y lo vendiste en el 24, tienes una ganancia de X. Pero eso no es correcto. Porque según Hacienda, yo el primero que compré es el primero que vendo. ¿Y dónde está el primero que compré? En el exchange A. Exacto. Con lo cual ya no estaría tributando correctamente si no organizo toda mi operativa y la centralizo en una para obtener un informe, ¿no? Que eso es lo que nosotros hacemos posible, ¿no? Y emitimos. Justo te iba a preguntar, ¿cómo puede una persona, cómo centralizas todo eso y sabes cómo tributarlo, ¿no? O sea, es que entiendo lo de que llegue la gente sudando, porque si tienes poquito, ¿no? No, pero Si me tienes vienen poquito no te sudando. preocupas mucho. No, pero me vienen sudando, María, porque me vienen de su gestor tradicional, que cuando les ha dicho que tiene cripto, ¿sabes? Era como si un sacrilegio, o, ¿sabes? O a saber, estás en un mundo ilegal o algo así, más o menos, ¿sabes? No, no, Porque se de les hecho está. tengo personas que me han dicho, no, me ha dicho mi asesor que mejor no me meta en esto. O sea, imagínate, o sea, un asesor, claro, no lo entiende, con lo cual no te metas. No, 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 O por sea, eso. acortando.
Es que eso, María, nos ha ocurrido mucho porque ha habido mucho intrusismo que por desconocimiento, en lugar de decir, oye, mira, no entiendo, o buscar estrategia con partners, con gente que entienda o algo así, es como que, bueno, como Hacienda todavía no está al día del todo, pues miro un poco para el lado, ¿no? Tenía un compañero también fiscalista que justo en una convención decía, estáis haciendo como el avestruz, ¿no? Que mete la cabeza debajo del, ¿no? Debajo de la tierra y si no Sí, veo, es que no está pasando, ¿no? exacto. Pues pues algo parecido, ¿no? Está ocurriendo en este mundo, pero bueno, sí, mira, te cuento cómo sería el proceso de un informe. Me muevo un poco porque me está dando mucho el sol y creo que si no, no me vas a ver Entonces, bien. Mira, te cuento cómo funciona el tema de hacer un informe para todos aquellos que se lo quieran realizar ellos, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener un software, un RP, que sería el que necesitaríamos. Hay muchísimos en el mercado, ¿vale? Nosotros utilizamos un par o tres, pero como no nos pagan, ¿verdad, María? ¿A ti te pagan? a mí ¿A que no. no? Pues entonces no los anunciamos, ¿no? Bueno, podemos siempre aconsejar, pero como bien dicen, ¿no? Si tenemos uno mejor que nos gusta y tal, es verdad que se puede aconsejar, pero Sí, realmente es pero verdad que no. pues eso, como no tenemos referral, bueno, que yo no trabajo con referrals, ¿eh? Pero bueno, entonces coges un software, ¿por qué? Porque será el que primero te ordene todos los exchanges y te pueda decir cada transacción en valor a euros, porque si no esto con un simple Excel sería casi imposible. Y luego, por otro lado, te puede hacer el método FIFO o el método average cost si estás en otro país o eres empresa o lo que sea, ¿vale? Es decir, es vital, a menos que tengas muy pocas transacciones, que utilices un software. Entonces, lo primero que tienes que hacer es integrar todos los datos dentro de ese software, que se pueden enlazar o por APIs de lectura. Las APIs son como un código así muy largo que te dan los exchanges para traspasar la información del exchange a este programa, ¿vale? O con CSVs, que los CSVs son unos Excel raros que te sacan los exchanges, pero que entiende muy bien este tipo de software. Una vez tienes toda la información y también entras lo que serían las billeteras públicas, lo que hace el software es como que te empieza a intentar casar todo, unas cosas con otras, ¿vale? Entonces tú lo dejas ahí todo subiendo. Una vez se ha subido todo, entonces empiezan a ver las incoherencias o las transacciones perdidas que se llaman. ¿Qué puede ocurrir? Pues resulta que te ha faltado meter una billetera. Entonces ves salidas que no van a ningún sitio y que te dice el software que no las está detectando. Pues analizas si te falta una billetera. Puede ocurrir, por ejemplo, a veces nos hemos encontrado, ¿no?, con algún cliente que, no sé, pues tiene CRO. Pues si tiene CRO, en principio tiene que haber utilizado el exchange, ¿no?, que vende esta cripto. ¿Vale? Pues no nos ha dado este exchange, pues eso es que viene de antes. Puede ocurrir porque nosotros siempre decimos que hay que hacer el histórico por el tema del FIFO, pero ya no solo el tema del FIFO. Imagínate que alguien solo introduce la data de 2024 y vende un token o una cripto que compró en el 2023. ¿Qué le va a ocurrir? Que como no coge la base de coste, le va a saldrá base de coste cero y tributará por la totalidad de la venta. Es decir, es un perjuicio económico, ¿no? Entonces, todas estas cosas se tienen que revisar. O, por ejemplo, otro típico problema que suele haber es que hay muchas transacciones que cuando las vuelcas, en lugar de aparecerte como depósito, es decir, porque tú imagínate que has mandado del exchange A al B X criptomonedas, entonces lo normal es que te aparezcan como depósito en el B, pues aparecen como ingreso. ¿Qué ocurre? Que si aparecen como ingreso estarías tributando, pero no es verdad, porque la realidad es que tú has hecho una transferencia de uno a otro, ¿no? Es como si cambias algo de cuenta bancaria. Entonces, estas son las pequeñas cosas que una vez tú has subido todos los datos, tienes que ir analizando, corrigiendo y revisando, ¿vale? Hay algunos exchanges que es mucho más fácil hacer todo lo que es el tema del tracking, porque esto sería el tracking. Hay otros que se complican un poquito más, ¿vale? Todo depende también de la operativa. Las pools es bastante lío. Cuando tienen temas de futuros, muchas veces lo que hace los exchanges es que te ponen como compras y ventas, cuando a lo mejor son depósitos o retiradas de un sitio a otro. Pero una vez analizas todo esto y lo tienes, ya tienes listo un informe. Entonces, nosotros, por ejemplo, todo esto que te estoy diciendo, lo que hacemos es que durante el proceso le aplicamos la capa fiscal, en el sentido de que entendemos que eso no es un ingreso, sino es un depósito, para que ya en el informe no salga como que tienes que tributar. Porque si no, lo que va a ocurrir es que te va a salir el informe, tú si con ese informe vas a tu gestor, pues él te va a meter un ingreso porque no te lo va a cuestionar, ¿no? O si lo vuelcas directamente tú a la renta, pues yo lo meto como ingreso. Y puede ser que estés, pues, tributando
un importe de más o de menos. Imagínate que pasa lo contrario, ¿no? Que ponemos retiradas en algo que realmente han sido, pues, no sé, te pongo el ejemplo de que te compras un iPhone, ¿no? Mediante peer-to-peer y lo mandas en USDT y lo estás poniendo como retirada cuando realmente ha sido una compra, ¿no? Pues entonces aquí también estarías dejando de tributar, ¿vale? Entonces, pues es muy importante esa visión fiscal. La parte importante y de valor añadido sería la contabilidad cripto, pero lo que es necesario es la visión fiscal para asegurarte de que no tributas de más ni de menos. Claro, o sea, eso, una vez que alguien se atreva a hacer ese informe, ¿no? Que ya de por sí no me parece que sea nada simple, porque, bueno, Bueno, tú dependerá sobre todo de la operativa y de cuánto hayas hecho de DeFi y de si has hecho mucho centralizado o muchos exchanges o no. O sea, claro, si has hecho poquitos, y por tampoco. ejemplo, una pregunta así dentro de esto, ¿no? Si has hecho ingresos, ¿no? Desde otro país o tienes un exchange de otro país, ¿eso todo se engloba en el mismo? Todo, todo, claro, porque esto es lo que hablábamos antes. ¿Verdad que decíamos que la renta es mundial? No es ni renta tradicional, ni de cripto, ni española, no. Tú si eres residente fiscal en España, has de tributar por tus ingresos del mundo entero, ¿sí? Otra cosa es que a lo mejor haya tema de doble imposición y a lo mejor tú tengas algo en Estados Unidos que te esté reteniendo, ¿no? Esto ocurre con las acciones, ¿vale? Puede ser que te estén reteniendo en origen. Entonces tú ya en la renta tú vas a poner lo que tendrías que tributar en España y pondrás, pero yo ya he pagado esto en origen y te lo deducirás en ese lado. Pero sí que tienes que tributar por toda tu renta mundial, igual en el tradicional que en el cripto. Claro, yo creo que literalmente por eso se llama asesoría, porque hay muchas cositas pequeñitas que es que no se saben, ¿no? Entonces, el ir a una persona como tú, como tu equipo, ayuda no solo a comprenderlo, sino a hacerlo, legalmente factible, ¿no? Porque Sí, no, y yo siempre digo, María, que al final hay que tener informe para vivir tranquilo. Porque a veces me vienen algunos, ¿no? Pues esto sudando, vaso de agua, tal, y como si hubiesen hecho algo que sean delincuentes, porque, y le digo, bueno, vamos a ver si lo que has hecho no es el fin del mundo, vamos a analizarlo, estamos a tiempo. Entonces analizamos sus informes y cuando hacen esta reunión que te comentaba con nosotros de a ver qué obligaciones se derivan, ¿qué es lo que miramos? Pues dejaste de ingresar tanto importe en el 20, prescribe en tal fecha. ¿Quieres presentarlo o no? ¿Cuánto es el recargo? ¿Sí? Pues en el 21 tendrías que haber ingresado tanto más. Las consecuencias de si lo haces son estas y de si no lo haces y te pillan son estas y si no, el tiempo hasta la prescripción es tanto. Y que el cliente decida, ¿no? Porque muchas sí, veces no vale la pena a lo mejor hacer una complementaria, remover, abrir plazos de prescripción por haber dejado de ingresar 100 euros, 80 euros, pero sí que tú lo tienes que saber para quedarte tranquilo, porque yo tengo el sí. cliente que necesita, aunque solo sean 80 euros, regularizar, porque así Ujú. él se siente tranquilo. O sea, es un tema mental, ¿eh? 100%. Sí, sí, Y tengo sí. otro cliente que dice, me da igual, ya me vendrán. ¿Que se me puede ir todo a 300? ¿Los tengo? Sí, pues tiro millas, duermo tranquilo, pero porque sé que son 300. No que Claro. van a venir, que algunos se piensan que van a ir a la cárcel y todo. Sí, sí, no, claro. A ver, aquí hay multas, ¿no? Pero más allá de eso no hay. Bueno, algún cliente he tenido que sí, ¿eh? Porque ya va por delito penal, porque si dejas de ingresar más de 120.000 euros al año de tu declaración, sí que va por delito penal. Pero bueno, entonces ahí hay estrategias a seguir, qué podemos hacer para rebajar eso, lo pagas todo, sí, no, o sea, y hay que mirarlo, ¿no? Pero no es lo habitual, o sea, hay que Claro, decirlo, no es lo habitual. justo te quería hacer esa pregunta, ¿no? Porque, claro, ese cliente que deja de demostrar, ¿no? Que ha ganado una cantidad como tal, ¿no? 120.000, es que es una cantidad bastante alta y no es lo normal. Con lo cual, ¿cuál sería ese umbral, ¿no? Que tú dirías, a ver, cuando empiezas a estar jugando o invirtiendo o moviendo, ¿qué cantidad, ¿no? Dirías tú que es el umbral que hace falta un poco echarle un poquito más de cuenta?
Es que, ¿sabes qué ocurre? Que como esto no es un impuesto solo cripto, que es lo que te comentaba antes, al final te pueden pillar de cualquier forma y de cualquier cantidad. ¿Por qué digo esto? Porque imagínate, a lo mejor hay alguien que sabe entrar por P2P y todo lo que hace es en DeFi y deja de ingresar 120.000 euros que le hubiese tocado ingresar, pero todo lo está haciendo en descentralizado y su riesgo a lo mejor es menor que alguien que solo ha mandado 3.000 euros, pero desde un banco español que ya ha dicho que tiene cripto, a un exchange centralizado que ya ha dado los datos y no ha declarado nada en renta. ¿Sabes? O sea, el riesgo es mucho mayor, prácticamente le van a pillar, muy probable le llegue alguna o sea, algún requerimiento de sabemos que no has informado nada y tenemos los datos, pero por contra, aunque el riesgo sea mucho mayor de que te pillen, el riesgo económico es infinitamente menor que el otro, cuando el Sí, otro ahí no va a haber probablemente es penal. mucho más difícil, claro, entonces, es un poco, no es solo centrarnos en el importe, sino también en la operativa y por dónde has entrado, por dónde has salido y cómo te has movido, ¿vale? Yo te diría, por un poco esto, más bien. Sí, también por compensar a lo mejor ese servicio, ¿no? Porque yo creo que lo que vosotros ofrecéis es muy valioso, pero también requiere mucho tiempo, con lo cual eh, tenéis que tener vuestros ingresos y Sí. una persona que a lo mejor está jugando con 3.000 euros, por decir, ¿no? Una cantidad, eh, pues no le compensa tampoco tanto ir a pedir un servicio de asesoría. Pero también ahí entra lo que tú dijiste, quien quiera estar más tranquilo o quien quiera un poco arriesgarse, ¿no? Sí, pero mira, María, fíjate que con esto, ¿qué es lo que hacemos? Cuando les hacemos lo que es el informe, a muchos que vemos que realmente tienen como menos operativa o cositas así, pues ya lo que hacemos es, mira, de cada año que viene, utiliza solo un exchange, por ejemplo. Entonces ya podemos ajustar. El problema es que a lo mejor hay gente que me viene y me dice, no, es que he movido 1.500 euros, pero tengo 10 exchange y 15 billeteras. Ya, vale, pero es que me parece muy bien que sean 1.500 euros, pero es que las horas que puede llevar eso, ¿sabes? En Exacto. cambio, a lo mejor alguien ha movido 1.000.000 en un exchange y realmente Ya, sería más económico el informe que el otro. ¿Por qué? Porque nosotros al final es nuestro tiempo lo que cobramos. O total, sea, no exacto. cobramos porque si el otro ha ganado 1.000.000, ojalá, si el otro gana 1.000.000 le cobro el 10%, sería fenomenal. Sobre todo ahora, ¿eh? Este año a lo mejor me planteo cambiar las tarifas a Sí, sí, porcentaje de porque este año ganancias. estamos en un boom total y va a más, esto va a más, porque no estamos hablando solo de que los criptoactivos, como ahora el Bitcoin ha superado los 100.000, tal, no, estamos hablando de que la blockchain ya está y va a Sí, existir y bueno, nosotros somos una prueba de ello, ¿no? Que correcto. es una forma mucho más accesible, mucho más transparente, ¿no? De poder invertir, en este caso, en inmuebles. O sea que Sí, de no hecho, creo que mira, vamos a ningún sí, lado. yo creo que además ahora hay mucha más concienciación porque nos están viniendo, normalmente los clientes nos vienen a año vencido y me piden una estrategia y yo les digo, a ver, estrategia a año vencido es imposible porque ya se ha cerrado, ¿vale? Tiene que ser ya de cara a futuro. En cambio, este año sí que está cambiando mucho el mercado y nos está viniendo muchísimo cliente que quiere analizar ahora diciembre su situación para ver si materializa las ganancias o las pérdidas. ¿Qué quiere decir materializar? Que esto también creo que es un dato que puede interesar mucho a la audiencia. Hablamos antes de que tú tributas en renta cuando haces una permuta. Cuando haces una permuta quiere decir que estás haciendo el intercambio, que se está haciendo efectivo. Es decir, imagínate, yo tengo Bitcoin, tengo Ethereum y lo cambio. ¿Vale? Dejo de tener el Bitcoin y paso a tener solo Ethereum, ¿vale? O un mix, me da igual. ¿Qué pasa? Que hay gente que a lo mejor su valor del Bitcoin le ha subido muchísimo y se piensan que como le ha subido ese valor lo tienen que declarar, ¿vale? Pero no es así. Otra cosa son los impuestos que hay por valor o información, ¿vale? Va por otro lado, pero en renta tú no tienes que pagar porque tu Bitcoin valía el año pasado 40 y este año vale 100. Solo tendrás que pagar si lo has vendido y entonces has Wow. materializado esa ganancia. ¿Qué Si lo has pasa? cambiado, ¿no? Si lo Sí, cambias por Ethereum, sí, sí. porque eso es una permuta y eso es una venta, ¿vale? Entonces también, es decir, no tiene que ser a euros, a otro criptoactivo ya sería venta, ¿vale? Entonces Vale. mucha gente viene ahora porque a lo mejor ha tenido las ganancias y quiere ver si tiene alguna cripto en pérdidas para materializar esa pérdida, porque si no vendes la pérdida tampoco se da por mucho que el valor haya bajado. Y has hablado antes de cuando algo prescribe.
¿qué tiempo es necesario para que, por ejemplo, una operación prescriba, ¿no? Vale, aquí voy a ser muy generalista en un sentido, ¿vale? Que es una cosa es tema del origen de fondos y prevención de blanqueo y otra cosa es la fiscalidad, ¿vale? Y luego te explicaré el por qué. Cuando prescribe, generalmente todo lo que es, por ejemplo, la declaración de renta, lo que tú has dejado de declarar, prescribe a los 4 años de la obligación de haberlo declarado, ¿vale? Por eso vulgarmente muchas veces se dice 5, como para no dar toda la explicación, ¿vale? Por ejemplo, este año prescribirá, o sea, en el 2025 prescribirá el 2020, la renta del 2020. ¿Por qué? Porque la renta de 2020 comprende el periodo del 1 de enero del 20 al 31 de diciembre del 20. Pero ¿cuándo teníamos fecha hasta presentar? Hasta el 30 de junio del 2021. ¿Sí? Entonces, si teníamos fecha hasta el 30 de junio del 2021, los 4 años empiezan a contar a partir del 1 de julio del 2021, con lo cual 1 de julio del 21 al 22, un año, al 23, 2, al 24, 3 y al 25 serían los 4 años. ¿Qué quiere decir? Que el 1 de julio del 25 habría prescrito las operaciones que yo no declaré en mi renta del 2020, tanto las ganancias como las pérdidas. Es decir, que también si nosotros en esas fechas tuvimos pérdidas, deberíamos regularizar cuanto antes para poderlas compensar. ¿Qué pasa? Que si nosotros ahora presentamos una complementaria o nos han hecho un requerimiento, esos plazos se paran y vuelven a iniciarse, vuelven a empezar otra vez. Entonces, muchas veces, a lo mejor para clientes que a lo mejor tienen empresa o actividad económica o algún tipo de compraventa de vivienda, no les interesa que les revisen ese año y prefieren correr el riesgo de, si viene Hacienda por 300 o 1.000 euros, pagárselos de sanción, ¿no? Porque no estamos hablando de importes elevados, que no parar la prescripción y que les puedan otra vez venir a revisar eso, ¿no? Por eso cada caso, como tú bien decías antes, es muy individual. ¿Y por qué decía lo de generalista? Porque mira, una cosa es el origen de fondos. Nosotros hemos tenido precisamente un cliente que le hicimos todo el tema de la trazabilidad cripto porque se iba a comprar un inmueble. Entonces, ellos ven que introdujo 4.000 euros y de esos 4.000 euros se le hicieron 100.000, ¿vale? Como nosotros efectivamente les podemos decir en qué fecha compró con esos 4.000, en qué cripto y cuándo ha vendido, es decir, que se ve realmente el incremento patrimonial y lo hemos declarado en renta, ahí no hemos tenido el problema. ¿Dónde hemos tenido el problema? En que esa persona no trabajaba y de dónde sacó esos 4.000. En realidad no eran 4.000, obviamente, si no, no lo pararían, ¿vale? Estamos hablando de unos 15 o 20.000, pero para que me entiendas, ¿vale? Sí. Entonces, como ese origen de fondos, de ese dinero que introdujo en el mundo cripto, no ha podido decir de dónde venía porque no venía de su sueldo, entonces sí que ha tenido un problema con el banco. Oh, Pero wow. no por la parte cripto, porque la parte cripto no ha habido ningún tipo de problema porque lo hemos podido demostrar todo. Entonces, por eso te decía, ojo, porque hay gente que me dice, pues si yo compré el Bitcoin en el 17, quiere decir que entonces si lo vendo ahora ya no tengo que tributar. No, no, es que el momento de tributación sería cuando lo vendes. Cuando lo Ahí está vendes. el hecho disponible, no cuando lo compraste. Claro. Y que si lo Sí, sí, compraste en no. el 17, María, y no has hecho nada, nada, no lo has tocado, por mucho que te salga el aviso en renta, no tienes que declararlo en renta. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Saber que en el mundo de la fiscalidad realmente nos asustamos, no sabemos, hemos demostrado, ¿no? Con lo que tú has contado que hay muchos recovecos, hay que buscarlo y tal, pero pensad que a menos que ganéis algo, no se paga nada. O sea, si no ganas, no pagas, ¿no? Yo creo que ese puede ser el lema. Más o menos. Y ganar no significa en euros, No, sino que no, claro. significa permutar. ¿Por qué? Porque imagínate, y esto siempre pongo el ejemplo, yo compré un Bitcoin en 2017 y ahora resulta que lo intercambio por Ethereum. Yo realmente estoy siendo más rica, ¿verdad? Sí, Porque a lo sí, mejor los porque 100 euros que me costaron en su momento ahora son, pues imagínate, casi 100.000. Tengo una sí, da igual ganancia. Lo en qué único lo que yo tengas, ¿no? claro, lo único que yo he decidido, en lugar de sacarlo a euros, a meterlo en otra criptomoneda. Ahí tengo una ganancia, pues entonces lo tendré que tributar. Por valoración, sí que hay otra serie de impuestos, que es el 721, o si hacemos patrimonio o grandes fortunas, pero entonces ya sería
Pero mira, también te cuento, María, si me lo permites, porque nosotros, como nos encanta un poco también divulgar y como ya has visto, ¿no? Mucho contenido educacional, etcétera, aparte de participar contigo en este podcast, que por eso me encantó, ¿no? Que me ofrecieras la oportunidad, porque todo lo que sea un poco ayudar a tranquilizar a la gente y a quitar el miedo, creo que es fundamental, ¿no? Para conseguir que la gente entre de una forma correcta, o al menos sabiendo lo que hay, ¿no? Las reglas del juego y que decida, ¿no? Cada uno lo que quiere hacer. Pero sí que es cierto que como esto nosotros lo hemos detectado hace mucho tiempo, tenemos un podcast, tanto en Spotify como en YouTube, que se Sí, llama El Oráculo de Modo Cripto, que no sé si, bueno, si podéis poner el enlace para algún sitio, sí, sí. ya, vale. ¿Por qué digo esto? Porque de lo que trata es un poco de que traemos varios expertos en la materia y tratamos diferentes casos, tanto de temas de tokenización como de cómo es la tributación, cómo funciona y precisamente lo que intentamos es divulgar sobre esto. Entonces tocamos muchos temas de fiscalidad que creo que ayudarán a la gente a, pues a estar más tranquilos, ¿no? Porque lo que hacemos es enfocar por ejemplo, hablamos de tokenización y cómo la fiscalidad afecta a la tokenización, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que a lo mejor ayudará también un poco a la gente a quitarse ese miedo, ¿no? Y a Sí, nosotros por nos lo menos ayudará también. yo creo que el conocimiento, exacto, el conocimiento ya te enfoca un poco en la dirección que tengas que tomar, aunque después todavía necesites ayuda si tienes mucha complicación, pero ya por lo menos sabes. Sí, sí. No Ya, te ya asusta, ¿no? enfocas, Es quitar el enfocas. miedo. Sí, es Exacto, hay quitar que el quitar ese miedo. miedo. Sí, sí, 100%. Esa yo creo que es una de las misiones que nosotros tenemos. Quitar el miedo y si alguien tiene miedo que sea con razón, porque sabe que le pueden venir y Y como te le has pillen le ganado crujen. bastante. Sí. Sí, sí, sí. Y Sandra, también dentro de ese oráculo me comentabas, ¿no? Porque nosotros ahora estamos muy enfocadas también en que las mujeres se animen un poco más a invertir en general, ¿no? O sea, a ver, todo ya, ahora estamos hablando de la fiscalidad, pero es que en general también yo sé que tú Sí, lo haces, ¿no? Y divulgas bastante sí, yo también de lo soy, yo soy, importante sí, yo que soy es la muy inversión. pro, correcto, yo soy muy pro de que las mujeres se intenten integrar. Yo sé que cuesta muchas veces, sobre todo según bueno, pues la edad que tengan, si además son madres, es un mundo, o Mm, sea, soy súper consciente, tengo 2 niños pequeños, así que, vamos, lo tengo súper claro, pero a veces hay sí, que hacer ese esfuerzo y hay que hacer ese esfuerzo por todas, ¿no? Para no quedarnos atrás, porque esto lo único que puede conllevar es a una brecha más amplia y en este caso no va a ser porque no haya democratización de la oportunidad, porque igual que entra un hombre puede exacto. entrar una mujer, es porque o no hemos puesto las ganas o no nos ha interesado, ¿no? Entonces tenemos que intentar entre todos, oye, pues que la mujer intente entrar más en temas de inversión, en temas de blockchain, en todo esto, porque ya no es el futuro, es lo que hablábamos antes, ¿no? Es el presente y es donde realmente yo creo que tanto a nivel financiero como a nivel salarial será donde pueda haber un despunte. Entonces, si no conseguimos que mujeres entren, vamos a seguir con lo mismo de siempre, de se incrementa la brecha salarial. Sí, pero en este caso y por esta vía no va a ser precisamente porque el hombre no nos deje. No, no, no. Es No, porque nosotras exacto. no hemos querido dar el paso. Ese Entonces creo que tenemos es que un intentar punto muy empoderar. importante. Y luego para Sí, sí, llegar a la Sandra. libertad financiera, que luego hay muchas personas, ¿no? Que todavía es como, no, porque no tengo suficientes ahorros, no, con el trabajo no me da. Bueno, pero es que las finanzas te pueden dar tu libertad, precisamente. Creo Entonces, que es la única forma de cambiar tu situación actual, ¿no? Obviamente casi la mayoría son asalariados, ¿no? Y tienen esa vida de asalariado, claro. Y dices, ay, ¿por qué no puedo ser rico? Porque no intentas nada nuevo, ¿no? Es que hay que intentar, pero y además había otra de las cosas que piden que es flexibilidad, ¿no? sí, claro, claro. ¿A qué hora inviertes tú? A la que te dé Pues la gana. cuando, claro, cuando ¿A qué hora puedes, sí. vendes? A la que te dé la gana o a la que hayas puesto la orden. No hace falta ni que la hagas tú, ¿no? O sea, ahora eso sí, yo siempre digo, primero formarse, formarse, informarse y al final todo pasa por educación financiera, educación cripto y eso, y no tener miedo, ¿no? Y si no, oye, hay muchísimos profesionales que se dedican a acompañar, ojo, también hay que buscarlos que sean certificados, ¿vale? O sea, porque también hay mucha estafa en este mundo, no te lo voy a negar. De hecho, nosotros hacemos periciales de estafa
para precisamente deducir en renta, entonces hay que tener cuidado, pero hay mucha empresa acreditada, muchas escuelas de formación como para poder dar el paso. Y tengo que decir, a favor de lo que estamos comentando ahora, que si bien es cierto que nosotros empezamos con este podcast de Techo de Cristal, que traemos a mujeres que inspiran, ¿no? No lo tratamos desde el punto de vista del victimismo, sino desde el punto de vista del empoderamiento y de la realidad. ¿Es difícil compaginarlo todo? Sí, es difícil. ¿Se puede? También a costa Sí. pues de ciertas cosas, ¿no? Que tienes que ir suprimiendo, pero sí que es cierto que en los últimos años, si hace 3, a lo mejor éramos 2 en un evento cripto, ¿vale? Cada año van habiendo muchísimas más mujeres y no solo eso, sino que nos vamos juntando mucho más y apoyándonos, ¿no? Que a lo mejor antes estaban, pero como muy dispersas, ¿no? Y ahora sí que están mucho más unidas. Y a nivel de escuelas de formación, porque también doy en varias escuelas lo que es la formación tanto online como presencial, ocurre lo mismo. Hay muchas más mujeres que sí que están, sobre todo mujeres adultas, bueno, pues mayores, ¿no? Que han decidido dar el paso. Y yo creo que sería fundamental que quienes entraran fueran las jóvenes. Me parece, o Claro. sea, yo no hago llamamiento a mujeres adultas que saben la importancia de lo que estamos hablando. No, no, a las jóvenes, que además me incluyo como joven. Yo Son no. las Venga, tú representas a las jóvenes y yo a las más adultas. Bueno, yo creo que sería más al revés, ¿eh? Pero no, pero sí, hay que hacer un llamamiento para que empiecen a interesarse, porque realmente es donde se empieza a fomentar la economía y luego dirán, es que no puedo comprarme un piso, es que no puedo irme de viaje, es que no puedo tal. Bueno, pues es que a lo mejor hay que dejar ciertas cosas y empezar a poner el foco un poco en el futuro. Yo soy carpe diem, pero dentro del carpe diem hay que tener un ojo también en, Sí, ¿no? Y esto sí, suena muy sí. madre, lo reconozco, pero No, no, pero es verdad, es que cuanto yo antes te también lo des cuenta. pienso, siempre, todos los que invertimos, ¿no? Hoy en día, siempre decimos lo mismo, ¿no? Siempre decimos, ojalá hubiéramos empezado antes. Sí, Entonces, sí. claro, si podemos transmitir eso a alguien joven que tiene tiempo, puede usar el interés compuesto, no necesita empezar con mucho, ¿no? O sea, No, no creo necesitas que es muy empezar con importante. mucho. Sí, porque además es lo que tú has dicho, tienen el tiempo, tienen las ganas y la energía. Y el dinero da igual, porque puedes empezar con 10 euros, con 50 o con 100. O sea, Sí. da igual. Y con toda la cantidad de información que hay hoy en día, te puedes comer el mundo. Pero eso Y sí, bueno, y si tienes como ganas y bien has quieres. dicho, ¿no? Tienes... Sí, perdona, Sandra, no sé si te he cortado. No, que digo que hay que tener las ganas de poderlo hacer y luego todos sabemos que el sistema a qué te lleva, a no hacer nada, porque ya les va bien Definitivamente. que solo La ganes dinerito y mentalidad creo tenerte que es lo controlado. más importante. Todo eso, ¿cambiamos la mentalidad o continuaremos igual? Y como bien dices, ya, por ejemplo, tienes tú ese podcast que además en el Techo de Cristal traes mujeres. Nosotros hemos creado el Club de Mujeres Inversoras, que bueno, ya hablaremos un poco más porque está en proceso de salir ahora, ¿no? Y ahí, eso es lo que queremos. No queremos nada más, queremos empoderar a las mujeres para que no tengan ese miedo. Muchas veces que también somos más conservadoras, ¿no? Por lo mismo, porque el ser madre nos hace querer tener ese dinerito guardado, ahorrado, pero Por es si que ahí se acaso. queda perdiendo un poco valor con la inflación y sin crecer, ¿no? Cuando podríamos hacerlo crecer y ahí sí tendríamos un poco más de esa flexibilidad también financiera, ¿no? Además, nosotros, mira, justo ayer estuvimos haciendo grabaciones y hicimos en la que hablábamos precisamente del techo de cristal, teníamos a una médica que nos estábamos hablando del tema de la neurociencia, de cómo te afecta la toma de decisiones como inversor. Y hablábamos de si era diferente el cerebro del hombre o el de la mujer a la hora de Qué tomar bueno. decisiones en la inversión, ¿no? Por ejemplo, y ella nos decía, no, no es diferente. El tema es que socialmente, porque al final todo esto funciona, bueno, pues con las conexiones de las neuronas, ¿no? Y la plasticidad cerebral, que es la que se puede ir modificando. Pero como socialmente estamos tan enfocadas, ¿no? A ser quizá más conservadoras, más cuidadoras, sobre todo las decisiones, tomarlas
muy, muy, muy bien tomadas y porque tenemos todos los argumentos, pues claro, si lo hacemos mal, uy, culpa, culpa y sentimiento de Sí, culpa y más culpa, ¿no? Pues eso es lo que hay un poco que intentar ir cambiando, ¿no? Y modificando para no sentirnos que no somos, o sea, que es imposible ser una superwoman, ganar en inversiones, estar con tus hijos, con tu marido, ser una profesional hiper top. No, o sea, y en la vida hay para todo, ¿no? Hay que balancear unas veces unas cosas u otras. El problema es si no hacemos nada y nos quedamos quietas y solo nos quejamos, porque ahí sí que no conseguimos nada de nada. exacto. Pues sí, Sandra, muchísimas gracias porque esas palabras también son muy valiosas, ¿no? Para animar, ya sean mujeres que vemos que son una minoría, ¿no? En el mundo de las inversiones o incluso hombres que todavía nos animan, ¿no? O sea, en este caso nos enfocamos porque es verdad que en general, sin ir más lejos, en rental es un 85% y un 15% son mujeres en nuestra plataforma de inversión, con lo cual vemos esa brecha y decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Vamos a intentar animar a las mujeres, no quiere decir que excluyamos a los hombres, ¿no? No, ni mucho menos. Es más, yo cuando hemos tenido alguna conversación así, porque siempre he sido muy pro de intentar ayudar de alguna forma, ¿vale? Los que son padres de niñas me lo dicen, que ellos quieren que sus hijas aprendan. ¿Por qué? Porque lo están viendo y es el futuro. Y al final es lo que hablábamos. ¿Queremos que la brecha se haga más ancha por nuestra culpa? No, No, porque no vamos a estar siempre diciendo, no, es que no tengo oportunidad, no, no, es que ahora ya las cosas están cambiando, entonces aprovechemos lo que está cambiando para poder tirar del carro, ¿no? Y siempre tienen que haber pioneras. María, exacto. era lo que hablábamos antes. Sí, sí, sí. Aquí estamos, ¿no? Intentando empoderar a más mujeres. Y Correcto. Sandra, bueno, por último ya te voy a hacer una preguntita, ¿no? En general, ¿no? Porque hemos hablado de cómo tributan las operaciones, pero en este caso hemos tocado el staking, hemos tocado el farming, no hemos tocado algo que es nuevo también aquí en Rental, que estamos usando, perdón, la colateralización. Eso creo que Mm. también entra dentro de unas permutas un poco más complicadas, ¿no? Bueno, hay que analizarlas. Hay que analizar cada caso, cómo se hace y cada protocolo, porque al final, si tú lo que estás haciendo es colateralizar, tú, así como a muy grosso modo, ¿vale? Si yo lo que estoy haciendo es, tengo Bitcoin, ¿vale? Y lo dejo en una caja porque estoy pidiendo un préstamo, a mí me están dando un préstamo que tendré que devolver y probablemente me den o un LP o algún tipo de certificación, NFT o lo que sea que represente ese Bitcoin, pero no lo estoy permutando. ¿Por qué? Porque el subyacente de ese token es un certificado, ¿vale? Entonces, si yo luego devuelvo el préstamo y a mí me devuelven mi token, mi Bitcoin, no he hecho ningún tipo de permuta, es lo mismo que hacer un staking. ¿Vale? Vale. En O este sea que caso ahí concreto. Otra cosa es, independientemente del valor, porque no nos tenemos que fijar en el valor en euros, porque si yo, por ejemplo, dejo en staking, que al final es como dejar en colateral, si todo va bien y no me lo liquidan y todo esto, ¿eh? Si yo lo dejo en staking, el Bitcoin que tenía en 2022, ahora me ha subido mucho de valor. Si yo lo retiro del staking y yo entrego el certificado, que sería mi LP, mi NFT o depende del protocolo, yo no tengo por qué tributar por esa permuta porque realmente no es un cambio, estoy cogiendo algo que me tocaba, ¿no? Es como si a mí lo que me dan es, yo voy a una caja fuerte, dejo mi lingote de oro y me dan la llave de la caja fuerte. Yo después esto no tengo que tributar. Yo cuando voy con mi llave la cojo porque esa llave no es un valor lo que tiene, sino que es el acceso a lo que realmente tiene valor. Entonces yo abro esa caja fuerte con mi llave, me cojo el lingote y sigue siendo mi lingote, aunque se haya incrementado por 4 el valor. Si yo ese lingote voy y lo vendo ahí o lo sí. intercambio por algo, ahí sí. Claro, ahí está. Mira, pues eso ha sido una aclaración muy, muy buena porque es verdad que ahora esto es tan nuevo también que entra dentro de ese mundo de, bueno, farming, staking, colateralización. Ya después entramos también en, bueno, cuando pides ese préstamo, ¿no? Lo que usas ese préstamo para lo que lo usas, eso ya es diferente. Ya entras Claro. en otro cubículo, ¿no?
Claro, claro, porque hay mucha gente que a lo mejor deja, de hecho, ahora hay entidades financieras fuera de España que tú puedes dejar de colateral y pignorar, ¿no? Lo que antiguamente pignoraban las acciones, pues pignorar tu Bitcoin o tu Ethereum, ¿no? No aceptan cualquier cripto, obviamente, ¿no? Pero sí que lo hacen y a cambio te dan euros para tu casa o para lo que sea. Ahora, la gente que tiene que saber, pues que existe el mismo riesgo que te liquiden que en el mundo tradicional. Si tú dejas en garantía tu casa y resulta que de golpe dejas de pagar y te tienen que liquidar, te pueden quitar tu casa, ¿no? Pues te Bueno, pueden quitar claro. tu Bitcoin. O sea, al final que hemos de ser conscientes de lo que estamos, del producto y las consecuencias, tanto fiscales como legales y los riesgos que tiene. Entonces, a partir de ahí solo es ver cómo nos afectaría. Pero sí que hay que Mira, tener te en voy, cuenta todo. no, no, te quería dar un ejemplo porque yo creo que todavía no lo conoces porque es súper nuevo en Rental, ¿no? Lo llamamos el Rent Lever. Ahí puedes dejar tus tokens de los inmuebles y Mm, recibir USDT a cambio como, bueno, como un préstamo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí, como bien dices, esos inmuebles no cambian de valor, con lo cual va a ser muy difícil que te liquiden, ¿vale? Eso claro, bien, porque realmente están relacionados con ladrillo. correcto. O sea, realmente son, no es que sea el inmueble en sí, sino que es el certificado de que tú tienes parte de la propiedad de ese inmueble de alguna forma, ¿no? Directa o indirecta. Entonces, el subyacente, digamos que es esa certificación. Exacto. Y ahora vamos al momento que ya recibes esos USDT. Ahí, dependiendo lo que hagas con esos USDT, vas a empezar otra transacción, ¿no? Por decir, Claro, es sí, decir, yo recibo los USDT por recibirlos, como es un préstamo que yo tendré que devolver, yo ahí no estoy permutando nada. Ahora, si esos USDT los cojo y lo que hago es trading, sí que tendré que tributar, pero ¿por qué tributaré? Por lo que yo he hecho con esos USDT, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es otra de las cosas, ¿no? Ahora porque estamos hablando en USDT, que es stablecoin, ¿vale? Pero imagínate que esos USDT, en lugar de ser USDT, fueran Bitcoin. Ya sé que no es lo habitual, ¿eh? Pero es para que la gente lo entienda. Si a mí me prestan un Bitcoin a 60.000 euros, si cuando yo lo devuelvo 60.000 euros, sí que existiría una permuta. ¿Por qué? Porque a mí me han prestado un token. Yo tendría que devolver el token. A la que yo devuelvo algo diferente, sí puede que exista esa permuta. Se tendría que analizar cada caso por separado, porque además son cosas muy nuevas, ver documentación, ver todo, ¿eh? Pero así a modo generalista no es lo mismo, ¿no? O sea, si a mí me dan, porque pongo el ejemplo del Bitcoin, porque USDT casi casi es paridad, ¿no? Pero es esto, ¿no? Para que quede claro que no es devolver el mismo valor, sino devolver el token, la cripto que me han prestado en esa cantidad. A la que yo no devuelvo esa cantidad, aquí sí que se está generando algo, un gasto adicional, una permuta, un algo. y Sandra, ¿qué consejo le darías tú a una persona que está pensando adentrarse en el mundo cripto, invertir, que hasta ahora solo invertía, por ejemplo, en acciones o inmuebles, ¿no? En tradicional. Vale, yo le diría que si tiene la formación ya del tradicional, el miedo prácticamente ya es muy bajo, ¿no? La barrera de entrada tiene que ser inferior. Simplemente que lo considere como una parte más de su portfolio, ¿no? Que se intente lanzar, pero sobre todo que se antes de entrar, que se forme, ¿no? Yo siempre que hago con las empresas tradicionales que quieren entrar a invertir, les explico qué es el custodio, el autocustodio, qué es un exchange centralizado, descentralizado, una billetera fría, una billetera, ¿vale? ¿Para qué? Para saber si lo guardo yo, si lo guarda un tercero, cuáles son los riesgos, si es más fácil tener liquidez de una forma, de la otra, qué tipo de producto es decir, formarse muy bien en lo que vas a hacer. No nos volvamos locos en conocer todas las criptos, en conocer cómo funciona el mercado, en saber todos los protocolos que existen, no. Paso a paso. Quiero invertir en Bitcoin. ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo entro? ¿Cómo salgo? ¿Quién se los queda? ¿Los custodia un tercero? ¿Los custodio yo? Pros, contras. Punto número uno. De ahí, una vez ya haya entrado y vaya teniendo más soltura, ¿vale? ¿Qué quiero hacer? ¿Holdear? ¿Quiero tradear en manos de terceros o lo quiero hacer yo? Entonces, un poco ir poco a poco, pero pisando sobre firme, ¿no? O sea, sobre lo que vayas a hacer, infórmate. No hace falta que sepas de todo el mundo cripto, pero sí de lo que concretamente
vas a hacer, ¿no? Y vas a invertir. Porque luego si te sale mal, María, al menos que te hayas informado previamente, no que sea porque te lo ha dicho el vecino. Aunque entonces la culpa es del otro, ¿eh? Nunca nuestra. Exacto, sí, siempre es más fácil culpar a los demás. Y Sandra Adrián, ¿en qué invierte? ¿Yo en qué invierto? En conocimiento. Eso es lo primero en lo que invierto. Y no es broma. En conocimiento. Ahora, el conocimiento, si no se ejecuta, no vale la pena. Con lo cual, como yo no puedo dar consejos de inversión, porque lo tengo súper mega prohibidísimo, diré que siempre va muy bien tener, invertir en diferentes tipologías. No todos los huevos en una misma cesta, ¿no? Sino un poquito en Sí, cada y también dependiendo del momento, ¿no? Si ahora vemos que hay al alza algo, aprovechemos el momento y luego tampoco queramos hacernos ricos con eso, ¿no? Y ser los que sacamos más beneficios, sino que pensemos un poco, tener un plan siempre, una estrategia para poderla seguir, para cuando flaqueamos, ¿no? Y tenemos esos momentos de, lo vendo todo, no lo vendo, ¿qué hago? ¿Cuál era tu plan? ¿Cuál era tu estrategia? ¿No? Piénsatela bien, ¿no? Y ayer también en uno de los podcasts, cuando hablábamos de la mente del inversor, Iván, que es de mi equipo, que es trader desde hace 7 años, decía, ¿no? Tener un registro de las inversiones que hacemos. ¿Para qué? Para luego tener pues ese conocimiento, ¿no? Al final es lo mismo que invertir en conocimiento y saber un poco cómo diversifico. Pues ahora me meto más en cripto y una parte más grande en ladrillo y en renta variable, ¿no? Que es lo típico, ¿no? Sería un poco, sobre todo eso, invertir en conocimiento y a partir de ahí entonces ya tener la potestad de decidir y tener un portfolio amplio, un poco más conservador y un poco más arriesgado, ¿no? En las condiciones de cada uno, ojo, ¿eh? Depende de la sí, economía de sí. cada uno. Pero puedes tener ese portfolio tanto desde 1.000 euros como desde 1 millón, porque lo que hablábamos, ¿no? Con blockchain, ¿no? Con vosotros ahora Rental tienes la opción hasta de poder invertir en ladrillo indirectamente, ¿no? Exacto. Claro, Sí, sí, bueno, y ya casi es, en Estados Unidos ya lo hacemos básicamente directamente, ¿no? O sea, por decir, es que ahí es porque más si el fácil. token realmente es una participación de la LC, Sí. el dueño del inmueble. Ya en España está casi, ya está casi. Ahora falta que en la práctica nos dejen ir al registro y hacerlo. Exacto. Así que bueno, como no nos quieres contar en qué inviertes por no mojarte, Pero no he pasa dicho de que nada. diversifiques y que tengas los huevos en varias. He dado ahí varias Sí, pistas, ¿eh? eso sí, el Eso sí. diversificar creo que es uno de los principios más importantes, pero sí, que es muy Y en importante. conocimiento no mentía, ¿eh, María? No, no, No no, mentía. creo que están ahí, ¿no? El más importante, tienes que empezar por el conocimiento. Mentalidad, conocimiento y Sí, diversificar. sí. Y yo siempre digo que nuestro tiempo es nuestro mayor activo, con lo cual hay que saberlo aprovechar bien. Sí, pues muchísimas gracias, Sandra, por todo. O sea, creo que podemos concluir que, bueno, tanto particulares como empresas, ¿no? Pueden contactaros. Ahora me darás tú la información para poner en la descripción, cómo es la mejor forma de Vale. contactaros. Y ya de ahí, bueno, porque hay muchísima gente que no solo es que esté interesada, es que os necesita, ¿sabes? No es una cuestión de solo informarse. Yo creo que ya es una necesidad el estar metido en esto porque si queremos ganar bastante, queremos ganar mucho y queremos hacerlo bien, tenemos que, eso mismo, ¿no? Llevarlo bien. Sí. Sobre todo, yo siempre digo que la primera pregunta es, ¿tú qué quieres tener? ¿Tus ganancias ahí perdidas en el mundo cripto porque te da miedo sacarlas o porque no quieres? ¿O las quieres utilizar para comprarte un coche, dar la entrada de una vivienda o pagar la boda de tus sueños o tus hijos o lo que sea, ¿no? O el colegio privado, Exacto. yo qué sé, para cada uno lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, ahí O hay que tomar incluso hacerla decisiones, seguir creciendo, ¿no? Pero bien, pero que bien, sigan pero sabiendo creciendo lo que para el haces. futuro, para retirarte, para lo que quiera, pero que sigan O creciendo bien. cambiando de inversiones, ¿no? Mis huevos ahora están en cripto y ahora recojo y lo quiero llevar al inmobiliario, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo saco? Exacto.
Pues sí, ahí os dejamos toda la información. Muchas gracias, Sandra. Y al final no te hemos conocido mucho porque ha sido tan interesante que no me ha dado tiempo ni siquiera a preguntarte de dónde eres, nada, 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 nada personal. Bueno, no pasa Tenemos que nada, hacer al otra. final sí, nada, lo importante es que la gente a ver si le ha quedado un poco más claro ciertos conceptos y nada, pues soy como me habéis visto, en verdad, María. Soy de aquí de Barcelona y me encanta el deporte y poco más que añadir y estar con mis hijos y mi familia. Así que rápidamente, esa es mi Te define, introducción a ¿no? nivel personal, ya me Y define. te encanta la tecnología. Uy, eso Eso sí, también me lo chifla. sabemos. Sí, correcto. Pues muchas gracias, Sandra. A vosotros, María, y enhorabuena Hasta por el podcast y sobre todo por lo que hablábamos del Club de Inversoras de Mujeres, que hace mucha falta, ¿vale? sí, ahí vamos a seguir también, seguro que hacemos cositas juntas. Sí, tanto, contar conmigo. Gracias. Chao, Chao. chao.